Señor quiere hablarnos en esta mañana, llevándonos por donde Él quiera. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de nuestro Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén. Lo dejamos allí, hermanos, y seguimos. Amén. Hasta ahí. Tomen asiento. Aleluya. Aquí estamos viendo la palabra del Señor, los comienzos, el comienzo del ministerio de Jesús. Aleluya. Cómo Jesús, luego de ser bautizado por las aguas, descendió allí el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma, no era una paloma, como paloma. El Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo y Él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Pero tenía que acontecer algo en la vida de Jesús, como tiene que acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que hay veces que nos cuesta pasar por esos lugares o pasar por esas situaciones. Yo escuchaba a Damari ahora con el testimonio y decía: wow, es lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Que muchas veces tenemos que pasar por ese desierto. Sí. Y el Señor lo tuvo que pasar solo, y tú lo tienes que pasar sola, y Damari lo tuvo que pasar sola, y yo lo tengo que pasar solo. Sí, Señor. Pero no solo nosotros, porque el Señor es el que está con nosotros. Amén. Sí, Señor. Pero necesitamos humanamente tener esa dependencia del Espíritu Santo. Amén. Depender plenamente de lo que el Señor quiere tratar y formar en nosotros en medio de ese desierto. Sí, Señor. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Durante esos 40 días, el Señor fue tentado constantemente por el diablo. Aquí en la 60 vemos que dice: y era tentado. ¿No? En el original, en el griego, en los más antiguos, dice siendo tentado. Lo lleva como al presente, como que constantemente el Señor estaba siendo tentado durante esos 40 días. No se piense que fueron estas 3 tentaciones que vamos a ver sola, sino que durante esos 40 días el Señor Jesucristo fue tentado constantemente. Así como eres tentado tú, así como soy tentado yo, así como son atacados ustedes, así como soy atacado yo, el Señor fue atacado. Y necesitaba pasar por ese proceso, lo repito. Y nosotros tenemos y debemos pasar por esos procesos. Por más que no nos gusten, por más que no querramos, necesitamos pasar por ese proceso, porque en ese proceso vamos a depender plenamente del Señor y no de nuestras fuerzas, y no de nuestra sabiduría, y no de nuestra capacidad. Nos vamos a entregar plenamente a Él porque estamos solos. Estamos en ese desierto. Usted imagínese, ya veo en las mentes que están pensando: sí, yo pasé por ese desierto, estoy pasando por ese desierto, viví situaciones así, y capaz que más de una vez lo vamos a tener que pasar. Porque el Señor necesita moldearnos plenamente y completarnos plenamente para la obra que Él tiene preparada para nosotros. El Señor tiene una obra enorme, como todos lo sabemos. Amén. Impresionante lo que el Señor hizo, pero era necesario que viviera esto. Que Él padeciera lo mismo que padecemos nosotros. Que fuera tentado en todo, como dice la palabra, pero Él fue sin pecado. Él fue tentado en todo. En lo que somos tentados nosotros, en todo. No hubo tentación que Él no recibiera.
En todo ámbito de la vida, el que usted se imagine, el Señor fue tentado durante la estadía de sus años aquí en la tierra. Él fue tentado en todo. Fue atacado de manera impresionante. Y nosotros también somos atacados. Y nosotros también somos tentados. Pero Él tenía la mirada puesta en su Padre. Aleluya. Él tenía la mirada puesta en su llamado. Él tenía la mirada puesta en lo que el Padre le había encomendado. Y nosotros muchas veces perdemos esa mirada del llamado, perdemos la mirada en Dios para enfocarnos en nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesucristo, con todo el poder y lleno del Espíritu Santo, no usó en ningún momento durante estas tentaciones que vamos a ver su poder. Él lo podía haber hecho para beneficio propio. Pero estaba por encima el Padre. Amén. Estaba por encima el llamado de Dios. Estaba por encima el nombre del Señor. Aleluya. Y lo vamos a ver aquí en la palabra. Lleno del Espíritu Santo, completo del Espíritu Santo, repleto del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra en el griego. Pleno en el Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué significa estar pleno, completo, repleto, lleno, derramado el Espíritu Santo sobre nosotros? Es plena dependencia del Espíritu Santo. Porque nosotros, déjeme decirle, que no le damos la libertad al Espíritu Santo. Nosotros somos los que le impedimos al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas y que haga lo que Él quiere hacer. Nosotros no dejamos que el Espíritu Santo salga de nosotros y se exprese Él y no nos expresemos nosotros. Así es. Cantábamos recién que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo en nuestro corazón. Porque nosotros, repito, somos el templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Sí, Señor. Entonces está en nosotros darle la libertad al Espíritu. Amén. Está en nosotros decir, yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor, y que se haga tu voluntad y no lo que yo quiero. Pero nuestro carácter, nuestra forma de ser y demás impide que el Espíritu Santo se manifieste. Las obras de la carne siempre van a impedir que el Espíritu Santo se manifieste. Cada reacción negativa nuestra conforme a las obras de la carne van a impedir que el Espíritu Santo se manifieste. Cada palabra que nosotros mencionemos en la carne va a impedir que el Espíritu Santo se manifieste. Cada pensamiento que nosotros tengamos conforme a la carne va a impedir que el Espíritu Santo se manifieste. Cualquier tipo de reacción en la carne que nosotros tengamos va a impedir que el Espíritu Santo se manifieste. Y todas las reacciones que tuvo Jesús durante su ministerio fueron en el Espíritu. Así es. Todo el ministerio de Jesús fue en el Espíritu. Y la palabra nos llama que nosotros debemos ser iguales a Cristo. Sí, Señor. Porque recuerde que Él fue 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Se despojó de su poder, de su deidad, de su magnificencia, de todo lo que ustedes entienden por Dios, para hacerse hombre y padecer y vivir una vida como nosotros la vivimos. Por eso es el sacrificio perfecto. Porque nosotros fuimos comprados por ese sacrificio que padeció por las mismas cosas que pasamos nosotros. Y dice la palabra del Señor que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado constantemente por el diablo. ¿Y por qué? ¿Y por qué Jesús, antes de comenzar su ministerio de poder, necesitaba pasar por ese desierto? ¿Por qué yo tengo que pasar por ese desierto? ¿Por qué, Señor, tengo que vivir ese desierto si yo entiendo que por tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo y que tú nos bendices y que en ti somos plenos y completos? Pero tenemos que pasar por algo, por ese desierto, para que el Señor nos dé la forma que Él quiere. Aleluya. Para el Señor tratar con eso que le decía, con el carácter, con la desobediencia, con el orgullo.
necesitamos pasar por eso. Yo por momentos le digo la verdad. Hay veces que no, me siento que estoy solo. Capaz que a ustedes les pasa también. Tengo la compañía de mi esposa, de mi hija, de mis hermanos, que me aman y son más que bendición. Pero hay cosas como que yo siento que nadie me comprende. ¿Les pasa? Gloria a Dios que no soy el único. Pero ahí es cuando nosotros encontramos en el Señor, en medio de esa soledad, encontramos que el Señor está haciendo algo con nosotros. Amén. Amén. Y el Señor empieza a decirte, pero no me necesitas a mí. Amén. Por encima de ellos estoy yo. Amén. Sí, Señor. Por encima de tu esposa que decís que no te entiende, estoy yo. Por encima de tu hija que decís que no te entiende, estoy yo. Amén. Amén. Por encima de tu suegra que no te entiende, también estoy yo. El Señor está siempre. Amén. Amén. Entonces cuando tú dices, si tienes esos pensamientos, porque sé que a todos nos pasa, es para que entendamos y dependamos plenamente en Él. Sí, Señor. Es para que nos despojemos de todo peso que nos asedia, como dice la palabra, y empecemos a depender plenamente en Él. Sí, Señor. Y que no sea una dependencia humana, sino que sea la dependencia del Espíritu Santo Sí, Señor. que está en mí. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Pero este dolor que yo tengo, esta angustia que yo tengo, nadie la comprende. Sí, yo la comprendo, te dice el Señor. Aleluya. Yo la comprendo porque yo ya la pasé. Así es. Así es. Yo ya la comprendo porque la viví, la sentí, la experimenté. No es que fui un Dios que estuve en el cielo constantemente, no, sino que vine a la tierra para entenderte y comprenderte y padecer lo mismo que tú. Aleluya. Y decirte ahora, yo estoy a la diestra de mi Padre y yo soy tu amigo, tu abogado, que intercedo por ti y que no te voy a dejar solo porque sé el dolor que tú pasas, porque yo sentí ese mismo dolor. Y sentí en la cruz del Calvario cuando le dije, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era necesario que Jesús pasara por el proceso allí en la cruz del Calvario también de estar desamparado, de perder esa comunión por un momento, por un instante con Dios, para experimentar lo que el ser humano pasa cuando no tiene a Dios en su vida. Oh, Señor. Aleluya. Yo te entiendo. Sí, Señor. ¿Qué me vas a decir a mí? Si a mí me apedrearon, me escupieron, me crucificaron, fui maldito allí en la cruz, como dice la palabra. Fui maldito por ti. Oh, Jesús. Usted sabe que la palabra dice, ¿no? Maldito el que es colgado en el madero. Oh, Señor. Aleluya. Y el Señor se hizo maldito por nosotros. Señor Jesús. Pero a Él no le importaba Él, le importabas tú y le importaba Sí, yo. Señor. Aleluya. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a comprender y decir, ¿por qué pienso tanto en mí? ¿Por qué me enfoco tanto en mí? Aleluya. Yo quiero enfocarme en ti, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo quiero dejar de pensar tanto en mí, en mi ego, en mi soberbia, en mi orgullo, para vivir para ti. Sí, Señor. Porque no somos el centro del mundo, no. Hay veces que nos creemos el centro del universo y yo me creía, Oh, Jesús. pero no somos el ombligo del mundo. El centro es Cristo. Amén. Sí, Señor. El centro de nuestras vidas es el Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Y Señor. fue llevado al desierto. Y ustedes recuerdan lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, esclavo más de 400 años, le toca la libertad. Somos libres. Aleluya. El faraón nos tuvo que dejar salir porque no le quedó otra opción. Sí, Señor. Somos libres. Vamos a la tierra prometida. Caminamos a la tierra prometida. Y el Señor dijo, yo los voy a hacer pasar por el desierto primero. Sí, Señor.
porque eran una nación, no eran una nación, perdón. Yo los quiero transformar en una nación. Tengo que tratar con ustedes, tengo que darle mandamientos, leyes, tengo que formarlos, pero es necesario que pasen por el desierto. Oh, Jesús. Ustedes saben que el caminar en el desierto, algunos teólogos y estudiosos decían que 2 semanas les alcanzaba para llegar a la tierra prometida. Con 2 semanitas caminando, llegaban a la tierra prometida. Así es. ¿Y por qué no llegaron en esas 2 semanas? Y el transcurso le demoró 40 años. Dios mío. ¿Por qué fue? La desobediencia. Por la desobediencia. Por la desobediencia, nosotros vamos a marcar el proceso del desierto. Dios mío. Por nuestra desobediencia, Dios nos va a decir, tantos días van a corresponderte a ti hasta que yo te moldee a lo que yo quiero. Señor Jesús, ayúdanos. Enviaron espías, estuvieron 40 días los espías allí mirando la tierra prometida, y yo le dije, ustedes vayan y conquisten, no tienen nada que ir a mirar, vayan, conquisten, que yo estoy con ustedes, pero ustedes me desobedecieron, mandaron espías para ver si en realidad la tierra era buena, cuando Dios ya les había dicho que la tierra es buena. Así es. Cuando Dios ya te manda a hacer algo, tú ve y hazlo, no dudes Así es. en lo que vaya a ver en el camino. No dudes el gigante que pueda haber, porque Dios está contigo y Él va a vencer el gigante. Él va a sacar el obstáculo, Él va a sacar la piedra, Él va a sacar la muralla, Él va a sacar los muros, Él va a derribar todo para que se cumpla el propósito de Él. Aleluya, sí, Señor. Entonces no hay que dudar, hay que creerle. Aleluya. Pero ellos no le creyeron, desobedecieron. Entonces por los 40 días que ustedes estuvieron enviando allí esos espías, un día por año van a tener que pasar en el desierto. 40 años comenzaron a dar vuelta en círculos y daban la misma vuelta y daban la misma vuelta. Ustedes saben que la columna de fuego los guiaba de noche, la de humo de día, y entonces iban dando vueltas y daban vuelta. 40 años. Señor Jesús. 40 años dando vuelta por la desobediencia. ¿Cuánto tenemos que esperar nosotros por desobedientes? ¿Cuánto tiempo ya llevas en ese proceso de desobediencia? De que tu círculo vicioso sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y tú sigues en lo mismo y te enfocas en lo mismo y un día estás así arriba y otro día estás abajo y otro día arriba y abajo y desobedeces y te va y te aparta y no te... Es momento ahora. Ayúdanos, Señor. Porque por tu desobediencia va a seguir ese proceso. Ayúdanos. Por tu desobediencia va a seguir ese círculo. Como pasaba en la época de los jueces, que sí, que clamaban y el Señor los libertaba y después empezaban a desobedecer de vuelta. Misericordia, Señor, de nosotros. El pueblo de Israel, por desobediente, marcó los años que iban a pasar por el proceso. Y fue peor aún, porque solo 2 de esa generación entraron a la tierra prometida. Sí, Señor. Ya lo hemos visto. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Ni Moisés. Los únicos de esa generación que entraron fueron Josué y Caleb. Así es. Sí, Entonces en ese desierto nosotros vamos a encontrar y vamos a ver en el Señor cosas que antes no vimos. Cosas que antes no comprendimos, que capaz que son dolorosas y que las tenemos que pasar por medio del dolor. Pero el Señor, como no tiene tiempo, Dios es atemporal, ya sabe lo que te espera en el futuro. Amén. Amén. Nosotros no lo sabemos, Amén. pero Dios ya lo sabe. Gloria a Dios. Entonces Él ya tiene la mirada acá, tú estás acá, pasando el proceso, pasando el desierto, pero Él sabe lo que viene luego del desierto. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar. amén. Confiar de que Dios está con nosotros en medio del desierto y que lo que estamos viviendo es parte de un proceso necesario en nuestras vidas para poder conquistar Aleluya. la tierra prometida. Amén. Amén. Sí, Señor. Y déjenme decirle que sin desierto no hay tierra prometida. Ah, es verdad. Es así. Es verdad. Que le quede grabado esta frase, si quieren. Sin desierto no va a haber tierra prometida. Aleluya.
Y el Señor, siendo tentado por el diablo, ¿qué dice la palabra? El versículo 2, 40 días la tentó por el diablo. y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Llegamos al día 40. Llegamos al proceso final. Y capaz que tú dices, bueno, llegué, ya está, ya pasó todo. Ya el diablo me tentó, ya pasé, ya superé, pero queda algo más todavía. En ese día 40, en tu día 40, que no tiene por qué ser el día 40, ¿no? Simbólicamente, piénselo, va a venir algo más todavía. ¿Y va a venir el último ataque del enemigo? No, porque va a seguir después también. Pero va a venir ese ataque para impedir plenamente de que tú cumplas el propósito de Dios. Y cuando el Señor Jesús comenzó a tener hambre, dice la palabra del Señor que apareció el enemigo. Apareció el acusador de los hermanos. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. En medio de tu mayor debilidad física, el enemigo te va a querer destruir. Cuando tú sientes que físicamente no puedes más, no va a venir a pasarte la mano y decirle, vamos arriba. No, va a ser algo más. Y ahí va a venir con todo. Nosotros tenemos solo una manera de enfrentarlo. Al diablo tenemos solo una manera de enfrentarlo. Que les quede claro esto a todos. ¿Ah? A los espíritus es de una manera, los demonios de una manera, los principados es de una manera, pero no es la misma que nosotros enfrentamos al diablo. La única manera que nosotros tenemos para enfrentar al diablo es con el poder de la palabra. Amén. Con el poder de la palabra de Dios, Amén. Nosotros Amén. tenemos esa espada de dos filos, Amén. Sí, Señor. que es la única manera en la cual nosotros podemos hacer retroceder al enemigo Así es. Aleluya. por ciertos momentos. Así es. Y dice el Señor respondiéndole, Aleluya. escrito está, Sí, Señor. no solo de pan vivirá el hombre, sino de... Toda palabra de Dios. El Señor le cita allí Deuteronomio 8:3. Y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces, el Señor nos está demostrando que el mayor alimento que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Así que en ese momento de debilidad, cuando tú empiezas a tener, vamos a llevarlo a esa hambre, a esa necesidad de Dios, Sí, Señor. que lo estás buscando de todo corazón y que lo amas con todo el corazón y que quieres llenarte de la presencia de Dios. Cuando tienes esa hambre por Dios, va a venir el enemigo y te va a plantar adelante. Déjeme decirle a cada uno que no va a ser así de fácil. Ella vivió la gloria y la perdió. Él sabe lo que nosotros vamos a recibir. Así es. Así es. Y Aleluya. como lo perdió, quiere que nosotros lo perdamos. Sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Aleluya. Entonces, cuando tú tienes esa hambre en Dios, va a venir el enemigo para tentarte. En este caso, el Señor había dejado de comer alimento y le dice, bueno, ahí hay una piedrita hermosa, mírala. Si tú eres el Hijo de Dios, que te hace que eres el Hijo de Dios, ella sabía que era el Hijo de Dios. Así es. Pero como tomándole el pelo, sin lugar a duda, ya está, tienes el poder, tú le dices a esta piedra, conviértete en pan y come, ya pasaste 40 días. Ya no tienes más necesidad de hambre. Gloria a Dios. Oh, Señor. Y en nosotros el enemigo hace lo mismo, colocándonos diferentes tentaciones para perdernos la bendición Ayúdanos, Señor. y alimentarnos de Dios. Piénselo usted, cualquiera. Usted sabe qué tentación el Señor
el enemigo, perdón, lo va a llevar para que usted se pierda la bendición de Dios. Jesús. Una cosa, otra, el dinero, el trabajo, Sí, Señor. cualquier cosa. Misericordia. Dice la palabra que nosotros somos tentados, en Santiago dice que nosotros somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, con nuestros deseos. Así es. Lo que nosotros teníamos en el mundo cuando estábamos en el Señor, el enemigo lo sabe, entonces va a buscar la manera de tentarnos Así es. para que nosotros caigamos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que responder con el poder de la palabra de Dios Sí, Señor, amén. Gloria para que el a Dios. enemigo comience a retroceder. Así es. Amén. Y aquí cuando el Señor le responde, esto lo digo yo, ¿no? Como que el enemigo dijo, opa, me respondió bien, lo dejo y me voy. No, voy a insistir porque yo sé el propósito que hay en Jesús. Así es. Yo sé lo que va a lograr Jesús. Ujú. Entonces le dijo, lo llevó a un lugar alto, a un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy, si tú, postrado, me adorares. Todos estos reinos que tú ves aquí serán tuyos. Sí, Señor. Oh, Jesús. Y el enemigo ganó el poder, usted lo sabe, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Cuándo ganó el poder de la tierra? En el pecado. Cuando entró el pecado al mundo. Cuando pecó Adán. Cuando pecó Eva. Así es. Ahí fue que el señorío, el ser humano lo perdió y se lo entregó al diablo. Así es. ¿Y cómo perdió el señorío el ser humano? ¿Por qué tentación? Por un alimento también. Por un alimento, Adán, y digo Adán porque la responsabilidad era de Adán, Sí, Señor. la responsabilidad no era de Eva, la responsabilidad era de Adán. Si Adán no hubiera comido, no pasaba nada. Por la responsabilidad y la caída de Adán, de tomar de ese fruto del cual el Señor le prohibió, entró el pecado al mundo. Así es. Adán en el paraíso terrenal. Árboles hermosos, pastos hermosos, flores hermosas, animales hermosos, hacía lo que quería con los animales, le ponía nombre, hacía lo que quería. En ese paraíso terrenal, Adán fue vencido. Y en medio del desierto, solo Jesús logró la victoria. Aleluya. Aleluya. Dense cuenta de esto. Sí, Señor. No es el entorno lo que nosotros nos va a hacer obtener la victoria, sino es cómo nosotros nos mantenemos en medio del entorno. Sí, Señor. Gloria a Dios. Si el entorno nos lleva a perder la bendición, o si el entorno nos lleva a ganarla a pesar de las circunstancias difíciles que estemos viviendo. Aleluya. ¿Vieron la imagen, no? Si puedes ponerme de vuelta la imagen, Mariel, Aleluya. que buscaba allí para colocar. Guiado por el desierto, ¿y qué se ve allí en el costado derecho? Una tormenta de arena. Y la persona sigue caminando. Y está esa tormenta de arena. Pero él sabe que está guiado por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Él sabe que está guiado por Dios y que esa tormenta de arena va a venir porque el Señor quiere que venga, que llegue. Entonces él tiene que seguir. Aleluya. Así que repito, no es el entorno lo que nosotros nos va a dar la victoria, sino cómo nosotros nos mantenemos en el entorno. Así es. Cómo nos mantenemos en este mundo. Cómo vivimos en este mundo. No importa lo que pase afuera, importa lo que pase dentro tuyo. Bien, sí, Señor. Importa cómo tú reaccionas Sí, Señor. a lo que el mundo reacciona. Aleluya. Importa cómo tú te mantienes cuando te atacan de un lado, cuando te atacan del otro, cuando tienes presión de un lado, cuando tienes tentación del otro. Eso es lo que importa. Así es. No importa que tú vivas en el paraíso. Lo que importa es cómo vas a reaccionar en medio del paraíso o en medio del desierto o en medio de la tormenta o en medio de la situación que estés viviendo. Sí, Señor. Amén. La responsabilidad está en nosotros. Así es. Así es. La responsabilidad está en cómo vamos a reaccionar. Así es. ¿Y
qué es lo que vamos a hacer? Aleluya. Y el Señor le dice en el versículo 8, escrito está, no leo la otra parte porque los escritos más antiguos no aparece, vete de mí, en Lucas, no existe, si no ella se hubiera ido, si el Señor le mandaba a ir, se hubiera ido y quedaba otra tentación más. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sí, Señor. Sí, Señor. La primera tentación, el diablo lo que apuntó fue a la carne, ¿verdad? Amén. Al deseo de Jesús de comer, Así es. apuntó a la carne. Aquí Lucas invierte a lo que está escrito en Marcos. Marcos pone esta tentación que hablamos recién, la pone tercera. Lucas invierte lo que Marcos detalló, el orden de los factores no altera el producto, así que es lo mismo. Hay algunos que dicen cuál puede haber sido el motivo, porque Lucas era más perfeccionista y le gustó terminar allí con la tercera tentación en Jerusalén, que es la que vamos a ver ahora. Pero aquí lo que vemos en Lucas es el segundo ataque. El primero fue hacia la carne. Mírenlo, porque esto yo lo leía y el Señor me fue dando esto y yo nunca lo había entendido. La segunda tentación que aquí apunta Lucas, recuerden que Mateo está al revés, apunta hacia la adoración espiritual que nosotros tenemos con Dios, ¿verdad? ¿Qué adoradores busca el Señor? Que le adoren con En espíritu y en verdad. el espíritu y en verdad. Entonces aquí la palabra dice, si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Él quería contar con esa conexión espiritual que Jesús tenía con el Padre. Él quería que lo dejara de adorar al Padre para que lo adorara a Él. Entonces el segundo ataque, aquí lo vemos en Lucas, es directo al Espíritu. A nuestro Espíritu, que se conecta con el Espíritu Santo. Para perder esa conexión de adoración con Dios. Así es. Así es. Porque cuando perdemos la conexión de nuestro Espíritu con el Espíritu Santo, nos perdemos. Estamos desorientados. Así es. Ya no nos guía más el Espíritu Santo. Amén. Es así. Ayúdanos, Señor. Y dice, el Señor le respondió, Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Le cita Deuteronomio 6:13. Le sigue respondiendo con la palabra. Aleluya. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No me voy a postrar ante nadie. Ante el único que me voy a postrar y adorar es ante mi Padre. Sí, Señor. Aleluya. ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías? Sí, Señor. Cuando Nabucodonosor le dijo a todo el mundo, vengan, vengan, que tengo la estatua pronta, divina, van a venir todos a adorarme, sonaban la trompeta y todos de rodillas y ellos se mantuvieron firmes, Sí, Señor. paraditos, no importa lo que me puedas hacer, Aleluya. no importa lo que me hagas tú, y si el Señor quiere que nosotros muramos hoy, morimos y nos vamos con Él, pero no nos vamos a postrar a los pies tuyos. Y nosotros no nos tenemos que postrar ante los pies del mundo. Así es. No nos tenemos que postrar a lo que nos dice el gobierno, ante lo que habla el mundo entero, no. Nosotros tenemos que postrarnos solo ante los pies de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Ahí es donde agarramos fuerza, cuando oramos y clamamos y nos postramos y buscamos la presencia del Señor para que Él nos fortalezca. Sí, Señor. Y cuando hacemos guerra espiritual, déjenme decirle un secreto, si quieren lo hace, que lo hace, es parado. De Aleluya. rodillas solo ante Cristo, ante el enemigo nos paramos. Aleluya. Ante el enemigo nos paramos. Amén. Buscamos fortaleza de rodillas, pero cuando hay que hacer guerra espiritual, nos paramos y enfrentamos las obras del enemigo. Sí, Señor. Porque el Señor nos da autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y el guerrero tiene que estar parado. El guerrero tiene que estar atento. Sí, El Señor. guerrero tiene que estar vigilando. Aleluya. Antes se tiene que llenar de fuerza, así de rodillas, como hacía el Señor, que todos los días iba y se apartaba y oraba y pasaba tiempo con el Señor, Sí, con su Señor. Padre, Sí, Señor. con Dios. Aleluya. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, sí, sin lugar a duda. Pero cuando se presenta el enemigo, nosotros nos paramos firmes, Aleluya. firmes, Sí, Señor. como soldados de Cristo. Aleluya. Bendito sea Dios.
Sí, Señor. Y luego le lleva a Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra? Y le puso sobre el pináculo del templo. Fuerte. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está. Y el diablo conoce la palabra. Solo que la interpreta para donde él quiere. Y la cita como quiere, y la usa como quiere, como pasa también en algunos seres humanos. Oh, Señor. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, 11 y 12. El enemigo le cita el Salmo 91, versículo 11 y versículo 12 al pie de la letra. Señor Jesús. Tirate, tranquilo. Échate de aquí abajo si sabes que va a mandar sus ángeles. Sabes que te va a librar. Y el Señor dijo, sí, lo sé, obvio que lo sé. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Sí, me va a sostener, sí, me va a guardar, sí, me va a proteger, pero la palabra habla y dice que no debo tentar al Señor mi Dios. Así es. Y este último ataque, ¿hacia dónde apuntaba? Hablamos del cuerpo, de la carne, hablamos del espíritu y ahora El alma. la destrucción del alma. Exacto. Apuntaba a la destrucción del alma. Así es. Así que déjeme decirle a cada uno que el enemigo va a atacar para destruirte la conexión espiritual con Dios, Exacto. para destruir tu cuerpo y para destruir tu alma. Así es. No nos vamos a salvar de eso. Si tú piensas que estás en el Señor y te vas a salvar, no. Es necesario que nosotros pasemos por eso. Si Jesús lo vivió, ¿cuánto más nosotros? Así es. Gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros tenemos que vivir y pasar por esas cosas? Así es. Pero cuando nosotros enfrentamos esas adversidades y las superamos, comenzamos a crecer, Aleluya. comenzamos a avanzar. Sí, Señor. Y ese día 40 se comienza a completar, el día 40 comienza a cerrar y el Señor dice, gloria a Dios, mi hijo, mi hija hizo lo que tenía que hacer, respondió lo que tenía que responder, así que ahora yo lo voy a levantar y el ministerio va a empezar a fluir. Y el llamado va a comenzar, porque es tiempo de marchar, y es tiempo de andar, es tiempo de caminar. Ahora estás pronto, ahora estás pronta. Sí, Señor. Si tú no estás pronto, si tú no estás pronta, tienes que pasar por este desierto y busca del Señor, trata de entender el desierto, trata de comprender por qué estás pasando eso, pidiéndole al Señor para poder llegar a la tierra prometida. Aleluya. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre. No tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. El poder de la palabra va a hacer que el enemigo retroceda, Sí, Señor. que el diablo retroceda. Sí, Señor. Hebreos 4:12, ¿no? La palabra es viva y eficaz. A ver, Mariel. Hebreos 4:12, creo que es. La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Todo eso hace la palabra. Gloria a Amén. Dios. Todo eso hace la espada. Amén. Eso es lo que nos va a hacer vencer. Sí, Señor. El poder de la palabra de Dios. Aleluya. El poder de confesar con nuestra boca y declarar con nuestra boca la palabra de Dios. Aleluya. No declarar lo que nosotros querramos declarar, ni declaro, decreto y profetizo y nada. Declarar y confesar la palabra del Señor. Amén. Sí, Señor. Declarar lo que está escrito. Sí, Señor. No precisamos declarar otra cosa. Ya se cerró. La palabra profética se cerró en Apocalipsis. Así es. Ya no hay más profecía. Está todo para cumplirse de Apocalipsis para adelante. Lo demás ya se cumplió todo. Así es. Amén. Falta eso nomás. Amén. Así que no inventemos cosas raras. Aleluya. Ojo lo que escuchamos por ahí. Aleluya. Ojo lo que vemos por ahí.
Ojo lo que vemos en YouTube, en Facebook, con quién, a quién, de quién. Que no nos meta cosas en la cabeza que no son de Dios. Aleluya, ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Acá está la palabra, Amén. que es viva y eficaz, Amén. que permanece, que no está muerta, Sí, Señor. que la leemos y nos cambia, y la leemos 7 y 8 veces y no la entendemos, y la entendemos un día que porque Dios nos dio esa revelación, Amén. porque era necesario que ese día nosotros la entendiéramos. Sí, Señor. Aleluya. Leemos versículos y leemos la palabra 1, 2, 3, 4 veces y hasta que lo leemos un día y el Señor abre nuestro entendimiento Sí, Señor. y nos alumbra. Amén. Amén. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. 119, Amén. Amén. 105. Salmo 119, 105. Sí, Señor. Es la lámpara que nos alumbra, es la lámpara que nos muestra el camino, es la lámpara que nos guía. Sí, Señor. Entonces que hoy el Espíritu Santo comience a guiar nuestras vidas. Aleluya. Y como les decía hoy, un poquito, ya para finalizar, no me voy a extender, Jesucristo podía haber usado todo su poder, lleno del Espíritu Santo, completo del Espíritu Santo. Todo lo que hizo el Señor lo hizo en el Espíritu Santo, Amén. porque era hombre, recuerden eso. Amén. Entonces, Él podía haber usado como quisiera sus poderes espirituales ante esas tentaciones. Ojo como nosotros utilizamos los dones de Dios. Ojo como nosotros utilizamos los beneficios que Dios nos da. Porque muchas veces lo queremos usar para nuestra propia conveniencia. Y queremos actuar para beneficio propio. Y usamos de los dones para beneficio propio. Y el Señor no lo hizo. Gloria a Dios. Porque era más importante el propósito del Padre antes que su propósito. Así es. Gracias. Si puede, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Sí, Señor. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor y empezamos a comprender que nosotros no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él, ahí va a cambiar nuestra vida. Aleluya. Ahí vamos a ser transformados, ahí vamos a ser preparados. Aleluya. Así que los animo, hermano, a que en medio del desierto usted siga adelante buscando la presencia de Dios. Amén. Aleluya. No lo comprendo, pero sigo, Así es. porque sé que estás conmigo. Amén. No sé por qué estoy padeciendo esto, pero sigo, porque sé que tú estás conmigo. Lo decía Damaris hoy. Amén. Sí, Señor. Aleluya. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué no? Cambiemos el por qué para qué. Sí, Señor. Muéstrame para qué, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Y Señor. termina allí, terminamos. El versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. Ya no lo atacó más. Ya no dejó a Jesús que hiciera lo que quisiera. No terminaba ahí. Ahí terminó el proceso del desierto para el propósito. Amén. Pero en medio del propósito van a seguir pasando cosas. Así es. Aleluya. En medio del llamado tuyo van a seguir pasando cosas. Amén. En medio de tu ministerio seguirán pasando cosas. Pero ahí se va a ver lo que significó el proceso para nosotros. Aleluya. Aleluya. Ahí vamos a demostrar lo que el desierto hizo con nosotros. Ahí vamos a demostrar la madurez espiritual que formamos Sí, Señor. en el desierto. Sí, Señor. Amén. Así Ahí vamos a demostrar que nuestro orgullo quedó en el desierto, que nuestro ego quedó en el desierto, que nuestra soberbia quedó en el desierto, que el yo quedó en el desierto y ahora para mí el vivir es Cristo Sí, Señor. Sí, Señor. y que todo lo hago por Él y para Él. Amén. Sí, Señor. Pero si no quedó en el desierto, va a venir otro Aleluya. y va a venir otro Ayúdanos, Señor. y va a venir otro. Ayúdanos. Y recuerden que nosotros marcamos el tiempo del proceso. Amén. Leemos el 14 y terminamos. Muchas cosas más tenía, pero lo importante es lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Amén. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Sí, Señor. El poder del Espíritu Santo lo dejamos para otra predica. Aleluya. Lo que el poder del Espíritu Santo hace en nosotros después que pasamos por ese desierto. Amén. Sí,
lo que el poder del Espíritu Santo va a hacer cuando nosotros comenzamos a caminar en el llamado que Dios tiene trazado para Sí, mí Señor. y para tu vida. Amén. Aleluya. Que sea más Cristo y que seamos menos nosotros. Amén. Amén. Y vamos a crecer en medio del desierto. Sí, Señor. En el desierto vamos a crecer. Amén. Usted no tenga miedo, en el desierto el Señor nos va a hacer crecer. Amén. Espiritualmente nos va a hacer crecer. Amén. Y dejemos que el Señor nos guíe, pase lo que pase. Seamos como un ciego que nos llevan de la mano y nos dicen por dónde tenemos que ir. Aleluya. Que el Espíritu Santo nos diga por acá sí, por acá no. Tenía un montón de versículos para hablar de esto, de Pablo, cuando el Señor le dice que pase a Macedonia, que no predique la palabra en Asia. Después le muestran una visión allí al varón macedonio. Hay miles de maneras que tenemos la palabra de ver la guía del Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando pasamos ese proceso, somos hijos. Y si hijos, coherederos Aleluya. de la gloria venidera Sí, mi Señor. que nosotros ha de manifestarse para siempre. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie, hermanos.